El conflicto es algo con lo que antes o después todos tenemos que lidiar. Las diferencias de criterio, los enfados, los sentimientos que no siempre se expresan correctamente y a tiempo, las expectativas no cumplidas, todo eso genera conflicto. Pero como sabemos, las diferencias de criterio no siempre se resuelven de una forma razonable. En muchos casos, lo primero que surge cuando hay un conflicto es la rabia, el enfado, las palabras gruesas y también los gritos. Y aunque en algunos casos es normal enfadarse, desde luego insultar o gritar a alguien no es la solución a ningún problema. Cuando es uno mismo el que está molesto, es relativamente fácil hacer las cosas bien. Respiras, cuentas hasta 100 o hasta 1000 o hasta 1.000.000 si hace falta, y cuando te has calmado lo suficiente, buscas la manera de expresar tu molestia y lo haces de un modo asertivo. Por ejemplo, entiendo que quieras mucho a tus padres y que tengas la costumbre de comer con ellos todos los domingos, pero ahora que estamos juntos, ahora que nos hemos casado, creo que nos merecemos tener más tiempo para nosotros. Esta es una buena manera de expresar una molestia y de buscar una solución, porque a partir de aquí se puede hablar y sobre todo se puede negociar. El gran problema surge cuando es la otra persona la que cae sobre nosotros como un torbellino de ira, de rabia y de palabras hirientes. En esos momentos, ¿qué podemos hacer para calmar el huracán emocional y crear un ambiente más positivo, un ambiente de diálogo? ¿Cómo desescalamos esa tensión? Pues bien, hay varias estrategias que nos pueden servir para estos casos. La que te presento a continuación es una que yo considero que es bastante útil. Es una estrategia de 3 pasos, muy simple, fácil de recordar y que podemos aplicar no solo en momentos de tensión, sino también en muchos intercambios con otras personas. Es una forma de actuar con el otro que es respetuosa y sana. Así que vamos allá. El primer paso cuando nos enfrentamos a una persona que está alterada consiste en ignorar las palabras que diga. Sé que puede parecer contraintuitivo, porque cuando alguien está enfadado y se dirige a nosotros en términos agresivos, existe la tendencia a prestar atención a lo que la persona nos está diciendo. Pero lo que dice la persona en un momento de alteración emocional no es tan importante, desde luego no tan importante como lo que vamos a ver a continuación. Cuando nuestro cerebro se centra en el lenguaje verbal, en las palabras, deja de prestar atención a otras claves que son muy importantes en estos momentos. Así que si intentamos no prestar tanta atención a lo que la persona está diciendo, liberamos nuestra capacidad mental para observar otras cuestiones que son de mayor importancia. Cuando alguien está muy irritado, muy enfadado, puede proferir palabras que son hirientes para nosotros. Hay quien explota con mucha facilidad. Son personas que, como se suele decir, tienen mecha corta. Estas personas normalmente se calman con la misma rapidez con la que se encienden. Pero también hay personas que se van calentando muy lentamente y que cuando explotan, cuando están enfadados, mantienen ese estado de ánimo por mucho tiempo.
Sea como sea, en el momento de la explosión, todo lo que se dice es exagerado, todo es hiriente. Si nos quedamos en ese punto, si prestamos demasiada atención a las palabras, es muy difícil avanzar, porque nos vamos a sentir muy heridos y con razón. De hecho, es probable que incluso escalemos el conflicto, que nos enganchemos en esa espiral de palabras hirientes. Así que el primer punto es: no prestes demasiada atención a lo que la persona te está diciendo en ese momento de enfado. Y entonces, ¿a qué tenemos que prestar atención? Y aquí viene el segundo paso. Presta atención a las emociones del momento. En otras palabras, atiende a lo más importante, a lo más profundo. Olvida lo externo, lo superficial. Olvida las palabras y mira el sentimiento que hay por debajo de ellas. ¿Qué está sintiendo la persona? Existen al menos 6 categorías emocionales que se pueden mostrar en un momento de alteración emocional. Estas 6 emociones son el enfado, el miedo, la angustia o estrés, el asco, la humillación y el sentimiento de abandono. Creo que todos sabemos lo que significan esas 6 emociones, pero las voy a explicar muy brevemente, más que nada para que se queden fijadas en tu mente. Con el enfado sentimos ira hacia algo o hacia alguien. El origen de esta ira, de este enfado, puede ser cualquiera de las siguientes emociones. Pero si no sabes cuál es el origen de la situación, si no sabes qué es lo que está sintiendo realmente la persona, puedes tomar esta emoción como punto de partida. Por otro lado, la persona siente miedo cuando se siente amenazada, cuando se siente en peligro. El rostro de alguien que tiene miedo es familiar para todos nosotros. La persona puede estar físicamente paralizada o puede estar en un estado de tensión en el que parece que quiera escapar. La angustia o el estrés agudo se manifiesta muchas veces con gestos corporales muy definidos. El rostro se contrae como si hubiera dolor. Los movimientos son nerviosos y a veces son incontrolables. Una persona muy angustiada se encoge sobre sí misma y a veces quiere huir o se siente paralizada. El asco o la repugnancia se ve también muy claramente en el rostro. La boca suele tener una mueca, los ojos se cierran. La persona que siente vergüenza o que se siente humillada evita la mirada directa. Más bien mira al suelo, se tapa la cara, puede sonrojarse y quizás intente esconderse o llorar. Por último, en el abandono o en el sentimiento de rechazo, la reacción más normal es llorar. Los gestos son como los de un niño que está muy triste, un niño muy pequeño, porque el abandono, el rechazo, siempre nos lleva a la primera infancia. Sean cuales sean las emociones que está sintiendo la otra persona, te aconsejo que intentes verlas más a través del lenguaje corporal que a través de las palabras. Y una vez que tengas claro cuál es la emoción profunda que está sintiendo la persona, la emoción que la está desestabilizando, viene el tercer paso. Tenemos que entablar un diálogo para calmar la situación, para empezar
a encontrar una solución. Pero, ¿por dónde empezamos? Este tercer paso nos indica que debemos empezar formulando una frase que refleje las emociones del otro, pero expresada en segunda persona, nunca en primera persona. Por ejemplo, si piensas que el origen de la reacción agresiva es el miedo, dilo con un tono tranquilo. Por ejemplo, di: ¿sientes miedo? Si no sabes cuál es el origen, simplemente puedes decir: ¿estás enfadado o estás enfadada? Nunca digas: me parece que sientes temor o yo creo que estás enfadada. Porque cuando haces esto, te estás poniendo a ti en primer lugar, a tus percepciones en primer lugar, en vez de atender a la emoción que tiene la persona. A partir de este punto pueden ocurrir dos cosas. Una es que la persona asienta a lo que estás diciendo. O bien puede ser que la persona te diga enfáticamente: no estoy enfadada, lo que pasa es que siento mucha vergüenza. De manera que, si se da este segundo caso, lo que se produce es un reencuadre. Ahora ya sabes lo que pasa. Lo que sí va a ocurrir en cualquier caso es que la tensión va a bajar y lo va a hacer de una manera automática. Es lo que se produce cuando alguien siente que se le está comprendiendo y no juzgando. Los signos físicos de que la tensión está bajando son la voz que disminuye su volumen, escuchar a la persona que asiente a lo que decimos. A veces puede haber un suspiro profundo o bien es posible que los hombros se relajen en ese momento. Porque cuando estamos en tensión, normalmente los hombros tiran hacia arriba y cuando los relajamos, caen hacia abajo. Si observas cualquiera de estos signos, voz más tranquila, asentimiento por parte de la persona, un suspiro, una caída de hombros, es una buena señal. Es una señal de que la tensión está bajando. A partir de este punto se abre una puerta al diálogo. Has conseguido desactivar la bomba, pero ahora hay que ver por qué se activó y cómo vas a resolver la situación. Ahora bien, ya no cuentas con el problema de la tensión, del enfado. Tanto la persona como nosotros mismos estamos más predispuestos a dialogar y podemos encontrar soluciones. Este método de 3 pasos, se ha utilizado en cárceles de máxima seguridad y también en lugares donde hay muchas personas conflictivas. Personas que desde luego no tienen un buen manejo de sus emociones. Personas que fácilmente pueden caer en la violencia. Y en estos lugares donde se ha puesto a prueba, el método funciona. Y si funciona en estos entornos tan complicados, no tengas duda de que a ti también te servirá. Soy Octavio Déniz y te doy las gracias